primera lectura del Antiguo Testamento viene del segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versos 1 hasta el 14, solamente la mitad del 14. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esta es palabra de Dios. Salmo 89, del 20 al 37. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi aceite santo. Con él mi mano será establecida, también mi brazo lo fortalecerá. No lo avasallará enemigo, ni hijo de iniquidad lo afligirá. Más bien yo aplastaré delante de él a sus enemigos y heriré a sus adversarios.
y mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre lo conservaré en mi misericordia, y mi convenio será firme con él. Y estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su transgresión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré mi convenio, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Efesios 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne, y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es palabra de Dios. El Evangelio de hoy es de San Marcos. Vamos a leer dos fragmentos del capítulo 6. Primero el que va del 30 al 34 y luego lo que va del 53 al 56. Esto es lo que ocurre justo después del fragmento que leímos la semana pasada, cuando fue muerto Juan el Bautista y llegaron los discípulos de haberlo enterrado. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco.
porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles largamente. Aquí pasamos al otro fragmento. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Esta es palabra de Dios. Esta colección de textos que hemos leído hoy dejan ver unas ideas, unos conceptos que representan para nosotros y para el pueblo hebreo una cosa muy valiosa, y es el concepto que se repite, es el de casa. Aparece primero David, que ya Dios le concedió la victoria sobre sus enemigos, ya se pudo instalar, hizo una casa bien a su gusto, y pensó, oiga, hay que hacerle casa a Dios también, porque ya estamos instalados. Casa. Y Dios le responde con una aclaración muy profunda. La intención de David podría considerarse muy loable. Yo creo que uno la entiende cuando habla con el profeta Natán y es, qué vergüenza que yo esté habitando una casa buena y el arca de la alianza, la presencia de Dios dentro del pueblo, esté ahí en una carpita, esté ahí en un lugar improvisado, como si no fuera lo más importante para nosotros. Uno puede entender la parte positiva de esa motivación. Tanto que Natán le dice, oye, como que bien, sí, eso que estás sintiendo es correcto, Dios así lo recibirá con agrado. Y es Dios mismo el que tiene que aclarar la situación. ¿Que tú me vas a hacer una casa a mí? ¿Puede el hombre hacerle una casa a Dios? Una pregunta, pues, que obviamente no tiene respuesta. Nosotros
estamos ante la imposibilidad de albergar la dimensión de Dios. ¿De qué tamaño tendría que ser esa casa, por favor? Pero es que la palabra casa no significa solamente edificio o lugar habitable, no significa una estructura arquitectónica únicamente. Esa palabra que se utiliza, y también en nuestros días, cuando uno habla que alguien es como de mi casa, no estoy diciendo que es parte de ese edificio, sino que lo considero de los míos, ¿cierto? Cuando también se usa mucho para referirse a un linaje, a una dinastía, una familia de las que tienen apellidos reconocidos. Entonces este es de la casa tal apellido. Se dice de esa manera para referirse a un linaje, sobre todo los de prestigio, los de sangre azul, ¿no? Que no sé de dónde habrá salido la expresión que la sangre sea azul, pero serían cianóticos. Casa también le decimos al hogar. Entonces yo cuando me siento como en casa, quiero decir es que me siento bienvenido, me siento entre los míos. Entonces el Señor dice, no es que ustedes me asignen un cubículo en su ciudad, un lugar donde me confinen, sino que soy yo el que los hago a ustedes casa. No es que nosotros aceptemos a Dios y lo incorporemos a nuestras cosas. El Señor está diciendo a David, no, Señor, es que la casa de Dios en esta relación, en este pacto que tengo con este pueblo, no ha sido un lugar. Yo he estado en medio de las batallas con ustedes. Y es que era así, ellos marchaban con el arca de la alianza y era Dios mismo batallando. ¿Qué connotación tendría el que a Dios le pretendieran asignar un lugar, confinarlo, como efectivamente ocurrió después al construir un templo? Israel fue nación hasta que tuvo templo. Tan pronto como Salomón construyó su templo, ahí fue cuando se dividieron, ahí fue cuando cayeron en manos de los extranjeros, y hasta ahí existió Israel como nación. Pensémoslo y verán. ¿Por qué? Porque ya Dios quedó encerrado en un lugar, se convirtió en alguien a quien la gente visitaba. Ya no era Dios en medio de su pueblo en forma permanente, ya no era Dios en cada rincón de su existencia y de su historia, sino que estaba confinado a un lugar. Templo de Salomón, no tengo nada que criticarle, es un lugar fastuoso, pero el gran problema es que era un confinamiento. Así es que hay una necesidad de que, si hemos de hablar de casa de Dios, lo que Dios le dice claramente a David, ustedes no me hagan casa a mí. Yo soy el que los hago a ustedes casa.
Y ahí es cuando le promete a David, yo voy a hacer de ti un linaje indestructible. De ti va a salir el que va a tener el reinado eterno. Y se está refiriendo claramente a Jesús. Y no porque nosotros lo interpretemos así, sino porque Jesús mismo lo interpreta así. O sea, no es de esas profecías mesiánicas que nos acusan los judíos de acomodarle a la escritura. No, es que Jesús mismo, quien es la palabra de Dios misma, dice que es la interpretación correcta de este texto. Así que ahí no es ejercicio exegético reforzado, sino Jesús mismo el que confirma que se refiere a que ese descendiente de David es Jesús. Y el Salmo lo refuerza claramente. Este Salmo nos muestra cómo Dios promete la persistencia de ese reinado del hijo de David eterno, que inclusive ante las desobediencias del pueblo hay reprensión, hay correctivos, pero nunca se retira el pacto eterno que Dios ha establecido a través de esa decisión de convertir a David en su casa. Ahora, el linaje no es, lo convirtió en un linaje, pero en un linaje que no está dado por el hecho de ser descendiente de David, como de pronto podría interpretar, de pronto para los judíos mismos era lo importante de reconocer en Jesús un descendiente de David y por eso tenía su autoridad. Es lo contrario. Es que le dio a la descendencia de David la gran distinción de llevar el apellido de Dios. Ese es el linaje. Porque no fue David el que le hizo la casa a Dios, porque fue Dios el que hizo a David casa. Y por eso es que el apellido es el de Dios, no el de David. Ahora bien, entonces el pueblo de Israel, feliz porque se convirtió en casa de Dios. Mas no es eso lo que observa Jesús aquí como cuando lo vemos llegando en estas peregrinar. Encuentra un pueblo que se resiste, que está obsesionado con la ley. El pasaje que leímos está enmarcado en un momento en que el rey de Israel, si se puede llamar así a Herodes, resiste a Juan el Bautista hasta decapitarlo. Al que le abre camino al Hijo de Dios, la respuesta del rey de Israel es decapitarlo. Y lo que sigue después de este capítulo 6 es el enfrentamiento agrio de Jesús con los fariseos, porque ellos están empecinados en que es que ellos no guardan el Sabbat y que cómo es que ustedes llevan las cuentas de sus diezmos y una cantidad de detalles legalistas que es en lo que el pueblo de Israel ha convertido la relación con Dios y están concentrados en el templo. Ese pueblo de Israel dejó de ser casa de Dios, se convirtió en esclavo de la ley. Por eso Jesús los contempla y dice, unas ovejitas sin pastor. Pero ¿cuál pastor? Si los sacerdotes están dedicados a leguleyadas, a negocios, a cosas que no son el amor, que no son la adoración a Dios, la justicia. No,
Están pegados de una cantidad de preceptos en vez de pastorear al pueblo. Y por eso Jesús le reclama tan enfáticamente: ustedes tendrían que ser los pastores de este pueblo, y este pueblo está como unas ovejitas sin pastor. Apenas ven una luz de esperanza, alguien que les sana enfermedades, corren, hacen travesías y maromas, buscando alguna esperanza. Lo único que se le ocurre es que el milagrero les salven los enfermos, al menos. Eso es estar muy desquiciado. Jesús llega con toda una promesa de reino y la gente lo único que quiere es que les sanen las enfermedades. Eso es como cuando uno bien ilusionado le compra un regalo costoso al hijo y el hijo se embeleza con la caja. Pero ¿el regalo qué? No, feliz con la caja, y el regalo costoso que le ha comprado no lo voltea a mirar. Nosotros somos muy parecidos a eso en muchas cosas. La misma cosa les dice Pablo a los Efesios. Ustedes eran sin Dios y sin ley, sin esperanza. Porque si el pueblo de Israel había desdeñado su condición de casa de Dios, los gentiles pues ni siquiera habían tenido esa oportunidad. Pero la verdad es que ambos estaban en la misma condición. Estaban desdeñando, estaban desaprovechando la oportunidad de ser depositarios de la bendición de Dios. Entonces, hay como unos puntos clave que evolucionan en la historia de la salvación en torno al concepto de la casa. Y quiero tratar de ponerlo como unos punticos de condiciones alrededor del concepto de la casa. El primer punto es la condición de estar sin casa. Le llamamos aquí habitante de la calle. Los gringos usan el término homeless, más literal, sin casa. Esa es la condición en la que está la humanidad sin Dios. Esa es la condición en la que está, a la que señala Pablo a los Efesios, pero es la misma condición que Jesús descubre en Israel mismo. Descubre que están como ovejas sin pastor, no tienen sentido de pertenencia, no tienen sentido de su propia identidad, no tienen sentido de la inmensa riqueza de tener acceso al amor de Dios y al poder de Dios y a la voluntad y al reino de Dios. No están sin casa. Estamos sin casa siempre que desconocemos esas profundidades y esos tesoros. La segunda que puede pasar con respecto, digamos, progresivamente de estar sin casa es que un alivio a esa condición sería ser invitado a una casa. Y eso es lo que para los judíos era el prosélito. Un individuo que no siendo de Israel se le permitía acercarse a la fe en el Dios verdadero, pero nunca le atribuían la condición de miembro del pueblo de Israel. Era un invitado, un simpatizante. Cuando uno llega a una casa y lo invitan, pero ya va, es hora de que te vayas. Gracias por tu visita. Es un alivio a la condición de estar sin hogar, pero es un alivio que tal vez genera más vacío, porque cuando regreso otra vez a mi calle, a mi homeless condition, a mi condición de habitante de la calle, sí que siento más
mi miseria. Yo no soy de esa casa, yo no soy de casa, de ninguna casa. Soy un habitante de la calle, no tengo esperanza. Así que es un alivio cuestionable. Lo que sigue, y que uno diría, aquí sí está la solución, es ser de la casa. Entonces yo soy miembro de la familia, por lo tanto tengo derecho como miembro de esta casa. Y es lo que siente el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo del pacto, somos hijos de Abraham, somos de la casa. Es lo que sentimos a veces muchos de nosotros. Yo soy de los que tomó una decisión por Cristo, yo recibí el Espíritu Santo, yo soy miembro de la iglesia, aparezco ahí en la lista y me chulean cuando echo el sobrecito del diezmo. Soy de la casa. En la casa de Dios. ¡Qué alegría!, ¿no? Sí lo es, o sea, no lo digo solamente con ironía, esto es una condición superior, ser de la casa. Aquí ya nadie me está diciendo te tienes que ir. Pero descubrimos que hay otras dos condiciones superiores a las que hay que evolucionar cuando uno es de la casa. Una es brindar casa, ser hospitalario, acoger. Curiosamente, hay que decir que al primero que hay que acoger en la casa de Dios es al dueño de la casa, a Dios. Y uno no tendría por qué estarle recordando eso a la iglesia, por favor. Pero temo que hace falta en muchas vivencias de iglesia hoy en día recordar que deberían invitar a Dios a esas celebraciones. Hacerle un campito al lado de la orquesta, o hacerle un campito al lado de ese predicador que se para y la gente se cae de para atrás. Hágale un campito, deje entrar a Dios a esa iglesia. Porque lo que me temo que nos está pasando es que estamos haciendo templos, estamos confinando a Dios a lugares. Estamos confinando a Dios a un día específico de la semana en donde vamos a la iglesia y el resto de la semana Dios no tiene nada que ver con nuestras vidas. Dios no hace parte de mi cotidianidad. Lo estoy confinando, estoy haciéndole templo. Y ojo, eso fue lo que acabó con el pueblo de Israel. El siguiente paso es lo que Dios le plantea a David. Ser casa. Ya no ser de la casa, sino ser casa. Y es como se lo dice Pablo a los Efesios. Ustedes que no eran nadie, ahora por la sangre de Cristo, ojo, aquí ya no es una sangre azul. Ahora han entrado junto con el pueblo de Israel, ambos pueblos que estaban sin casa, a ser un solo pueblo que es, no que pertenece, es que es la casa de Dios, que está construida como un edificio, lo explica ahí, con una piedra angular, con unos cimientos. ¿Qué es ser la casa de Dios? Hay varias cosas muy profundas para poder entender que yo y que la iglesia somos
casa de Dios? Primero dice Pablo, y lo dice el Señor en muchas formas, es el Espíritu mismo de Dios el que mora en cada uno de nosotros. Eso ya me convierte en casa de Dios, porque si el Espíritu de Dios, lo hemos explicado en otras ocasiones, es que Dios es Espíritu, Dios mismo, no es la palomita, no es el accesorio del cuadrito donde aparecen el Padre y el Hijo y la palomita por allá de adorno. Es que Dios es Espíritu, es Dios, el Espíritu de Dios el que está morando en nosotros, por eso somos casa de Dios. Pero la iglesia misma es el cuerpo de Cristo, dice Pablo en algunas partes, en algunas metáforas. O Pedro, y aquí también Pablo, dice, somos ese edificio. Y yo me ponía a pensar, cuando yo digo que esta casa es mía, cuando yo digo que una casa es mía, cuando contraje una deuda hipotecaria con el banco, pues ahí la casa es más del banco que mía. Pero además porque yo pago las cuotas, pero quien decide las cosas en la casa muchas veces no soy yo. Yo llego y encuentro en mi armario la ropa de mi hija. Le digo a mi empleada que haga las cosas así, ella las hace así, y conseguir servicio doméstico como es de difícil. Y una cantidad de cosas en las que yo a la última digo, oiga, yo solamente pagué por esta casa, pero como que mía. ¿Qué espera Dios que sea su casa? Si Él dice que hagamos así y nosotros hacemos asá. Si en los lugares que están destinados para su gloria, para su alabanza, para su adoración, los estamos destinando a otras cosas. Si mi vida le estoy dejando a Dios para los domingos. No, ahí estoy convirtiendo a Dios en un invitado ocasional de mi casa. ¿Cómo hacer que esta sea la casa de Dios? Es donde se hace lo que Dios dice. Ahí sí Dios se va a sentir en su casa. De resto, es un invitado ocasional. Entonces, la maravilla del privilegio de ser de la casa y ser la casa de Dios nos impone la tremenda obligación de hacer sentir a Dios en su casa. De lo contrario, estamos usurpando la casa de Dios. Estamos destinándola a otra cosa que no es ser. Entonces, evolucionemos de esta manera. Pasemos del estar sin casa, que es la condición de muchos de nosotros en muchos aspectos, pero que es la condición de muchos de los que conocemos y nos rodean, y es una situación sin esperanza, como la describe Pablo. Personas así solamente están esperando solución a las necesidades inmediatas, están esperando que un milagrero les sane un enfermo, están esperando qué está de moda para comprar, están esperando qué música suena para aprendérmela y estar en la farándula, están esperando cuál es el actor que se divorció de no sé quién, están pensando en basura, en nada, porque no hay nada. El mundo no les ofrece más que distracciones. Qué situación de ser ovejas sin pastor. Pasemos a invitar a estas personas a la casa, pero no para que se queden como invitados, sino para que lleguen a ser de la casa y para que lleguemos todos a ser casa de Dios, donde Dios manda,
donde se hace el reino de Dios. Esa es la evolución a la que Dios nos invita hoy. Les invito a que oremos. Señor, qué privilegio tan enorme, tan inmerecido y tan incomprendido, es que tú hayas decidido hacer de nosotros las ovejas descarriadas, los habitantes de la calle espirituales. Nos hayas no solo acogido, sino convertido en tu propia casa. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros la transformación para que esta casa sea donde tú reines verdaderamente, donde tu voluntad se haga, así en la tierra como se hace en el cielo. En el nombre de tu Hijo precioso oramos. Amén.